Hola, ¿qué tal? Le habla su hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, nuevamente en este día con una palabra de parte de Dios para ti. Es una palabra, digamos, un completivo a algo que quiero agregar, a algo que quiero decir, que inicié y que quiero terminar para los hermanos que me están escuchando, y voy a abarcar todo, pero con la esencia de lo que quiero decir. Y para esto quiero que vayas conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Ahí en el Nuevo Testamento, ve a Tesalonicenses para que hablemos un poquito acerca de esta palabra que Pablo le envió a los hermanos en Tesalónica. Y Tesalónica fue el puerto principal marítimo de Macedonia en el primer siglo, donde Pablo fundó esta congregación alrededor de los años 50 después de Cristo. Actualmente a esta ciudad se le llama Salónica, y esta ciudad fue fundada en el tiempo que Grecia era la potencia mundial, por ahí por el año 316 antes de Cristo, y fue fundada por Casandro, el cuñado de Alejandro Magno, y este nombre se le puso en honor a su esposa. En honor a ella, él le puso este nombre, Tesalónica, y sabemos que para el siglo II, ya que se dividió en 4 territorios, y sabemos que luego después quedaron en 2, pero la cuestión es que para este tiempo, ya en el segundo siglo, Tesalónica era la capital, era un lugar próspero, era una provincia, ¿verdad?, que más adelante se convirtió en una provincia romana. Si recuerdan que cuando Jesús nació, ya los romanos era la potencia mundial, y entonces ya en el tiempo de Pablo, en el primer siglo, ya esta era una ciudad próspera, era una ciudad que se convirtió en la sede administrativa de gobierno, y fue aquí donde el apóstol Pablo fue junto con Silas. Si recuerda, esta ciudad era próspera, era una ciudad con bastante importancia ya en los tiempos de Pablo. Y en los viajes de Pablo, él fue y estuvo predicando ahí. Y muchos judíos se volvieron al cristianismo porque Pablo iba por las sinagogas los sábados predicando la palabra de Cristo, el evangelio de Jesús, las nuevas noticias de salvación. Y muchos judíos y muchos prosélitos. Los prosélitos griegos eran aquellas personas que no eran judías de nacimiento, pero que se habían convertido al judaísmo, o sea, eran creyentes junto con los judíos, pero estos mismos, a su vez, junto con muchos judíos, se convirtieron al cristianismo a causa de la prédica de Pablo y de Silas. Se convirtieron en creyentes del Mesías, de Jesús. Pero así no fue con todo el mundo. Aquí en Tesalónica, los que no se convirtieron, los judíos que no se convirtieron al cristianismo, le hicieron la guerra a Pablo. Y a causa de esta guerra, Pablo tuvo que salir corriendo. En este periodo, inclusive, que Pablo estuvo en Tesalónica, Pablo trabajó para ganarse su sustento. Si bien los hermanos de Filipo lo ayudaron voluntariamente, porque siempre aparecen hermanos que entienden lo que es el llamado de Dios, lo que es el propósito de Dios, lo que son los sacrificios que se hacen acerca del propósito, y hermanos entendidos de estas cosas bendicen a sus hermanos, ayudan a sus hermanos, porque quiero que sepas que hay temporadas donde los que le servimos a Dios pasamos necesidades por causa del nombre de Cristo. Pero qué bueno que estas necesidades no nos apartan del Señor, sino que vienen pequeños socorros con estos hermanos que son sensibles a la voz de Dios, como lo fueron estos hermanos de Filipo, para que
Pablo y Silas pudieran continuar con la predicación del evangelio. Aún así, Pablo tuvo que trabajar. Pero la cuestión aquí es que no todos los hermanos, no todos los judíos en Tesalónica se convirtieron en hermanos, sino que muchos se convirtieron en perseguidores. Y Pablo se estaba quedando en la casa de un hombre llamado Jasón. Y el pueblo judío de Tesalónica se reunieron y cogieron para esta casa hacerle afrenta a Pablo, pero ellos se dieron cuenta, antes de que llegaran, ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y Pablo tuvo que huir a otra ciudad cercana acerca de esto. Era necesario que esa fuera la acción que él tomara y la ciudad donde ellos se fueron fue a Berea. Yo te estoy diciendo estos nombres porque es bueno que te vayas familiarizando con los nombres de las ciudades en la Biblia. Parte de tu crecimiento es conocer las escrituras y digamos que la primera vez que tú lees lo que más salta a tus ojos, lo más entendible, lo que tú te llevas a primera vista, pero luego tienes que ir observando más y profundizando los detalles y luego más hasta buscar la interpretación de lo que quiere decir el texto y luego buscar la aplicación, porque el texto tiene que ver con hacerlo vida en nuestras vidas y para esto necesitamos una aplicación, pero tiene que ser la aplicación correcta. La aplicación correcta solo va a venir con la interpretación correcta y la interpretación correcta no es que algo determinante. Todos podemos equivocarnos, todos. Cuando digo todos, incluyo a todos. Todos podemos equivocarnos, pero tenemos que ser lo más íntegro posible tratando de interpretar. Y esta interpretación depende de la observación. Por eso la observación, aunque comience a simple vista, por eso es bueno leer y leer, especialmente si ya está buscando la interpretación, leer y leer varias veces el texto y anotar las observaciones desde la más simple desde lo más general hasta lo más específico. Y por eso te digo estos nombres para que te vayas familiarizando con ellos, para que ya vayas haciendo cosas específicas, ¿verdad? Buscar qué persona estaba hablando en el texto, a quién él estaba hablando, qué era lo que le estaba diciendo, por qué se lo estaba diciendo, dónde estaban cuando se escribió, cuándo, en qué periodo se escribió. Todos estos detalles son importantes. Y si bien la primera fuente es la Biblia, esta es la fuente primaria, también es bueno buscar fuentes secundarias, como son los diccionarios, como son las enciclopedias, como son las concordancias y tantos otros aportes que han hecho personas íntegras, no perfectas, pero sí que se han empeñado en hacer lo que Dios le ha enviado a hacer lo mejor posible. Y todo esto ha ido mejorando con el tiempo. Créame, aunque el mundo va decayendo, los que le siguen sirviendo a Dios íntegramente no decaen, sino que su cuerpo puede ir decayendo, pero su yo espiritual, su persona en Cristo, realmente se sigue renovando y cada vez dan lo mejor. Podemos dar lo mejor en Cristo. Así es que todas estas cosas que te especifico es con el propósito de que vayas aprendiendo a buscar los detalles en los textos que va leyendo. Amén. Así es que cuando Silas y Pablo huyeron de Tesalónica, se fueron a Berea. Y allí en ese lugar también predicaron y allí también llegaron los opositores de Tesalónica. Ellos no se conformaron, ellos siguieron persiguiéndolo y por supuesto Pablo otra vez volvió a escaparse. Todas estas cosas están en los Hechos de los Apóstoles, lo que te estoy diciendo. Y sabemos que unos meses después de él haberse ido de Tesalónica, ya él estaba en Corinto y fue entonces cuando él envió esta carta a los hermanos de Tesalónica. Y te voy a decir, cuando leamos Primera de Tesalonicenses 13, te voy a conectar por qué te estoy diciendo todas estas cosas. Fíjate, Pablo fundó Tesalónica, tuvo que salir huyendo, estuvo en Berea, tuvo que salir huyendo y luego, ya estando en Corinto, envía la primera carta. ¿Y sabes qué?
históricamente, en cuanto al tiempo se refiere, de los cuando, esta fue la primera carta que Pablo escribió. O sea, en el Nuevo Testamento, de la selección canónica que está ahí, de los 27 libros del Nuevo Testamento, de las 14 cartas que hizo Pablo, esta fue la primera, la carta a los tesalonicenses. Y el propósito de esta carta era consolar a los hermanos acerca de las persecuciones que estaban pasando. Aquí es donde yo quiero que tú te conectes con Primera de Tesalonicenses 3:13, la causa por la cual Pablo envió esta carta a los tesalonicenses. Estaban pasando persecuciones y Pablo quería consolarlo, pero además de consolarlo, porque si lees el capítulo 3 completo de Primera de Tesalonicenses, vas a ver que Pablo está consolándolo. Pero después que él le habla una palabra de consolación, el último versículo es el versículo 13. Este es el que tú y yo vamos a leer. Vamos a leerlo. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en la santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor con todos sus santos. Ahora te lo voy a leer más al paso. Para que sean afirmados vuestros corazones. En primer lugar, o sea, toda la palabra de consuelo que Pablo le estaba dando a causa de las persecuciones que estaban pasando era con un propósito. O sea, la carta fue escrita con el propósito de dar consuelo. Y el propósito de dar consuelo está en el versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios, el Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ahora bien, si Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia que fundó en Tesalónica por allá por el año 50 antes de Cristo, para consolarlo porque están pasando persecuciones, ¿por qué al final de este versículo le dice para que sean afirmados vuestros corazones? Y después le agrega irreprensibles en santidad. O sea, Pablo le está diciendo, ustedes están pasando persecuciones, pero esas persecuciones que ustedes están pasando no deben ser un motivo para que ustedes pequen. No debe ser un motivo para que ustedes se alejen del Señor. No debe ser un motivo para que ustedes comenzaron en el espíritu y ahora estén actuando en la carne. No debe ser un motivo para que ustedes no sigan avanzando en el Señor, sino que a pesar, en medio de todo esto que ustedes están pasando, sus corazones tienen que ser afirmados. Sus corazones tienen que ser irreprensibles en santidad. ¿Por qué tienen que ser irreprensibles en santidad? ¿Por qué tienen que ser afirmados? Bueno, yo te voy a decir algo más. La palabra afirmada quiere decir una capa sólida. Una capa sobre la que se puede cimentar. O sea, que Pablo le está diciendo a los hermanos, fíjense que esto él se lo mandó, no había pasado un año que él había salido de Tesalónica. Y él le mandó esta carta a ellos, digamos, vamos a ponerle un tiempo, 10 meses después de haber fundado la iglesia. 10 meses después de haber fundado la iglesia. Hay hermanos que tienen años siendo cristianos y están recibiendo esta misma palabra como si tuvieran 2 días en el Señor. Y siguen pasando por las mismas pruebas. ¿Por qué? Dando la vuelta en la montaña porque todavía sus corazones no han sido afirmados. Te voy a explicar lo que te quiero decir. Afirmar esa capa sólida sobre la que se puede cimentar. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Ese es el fundamento todavía. Ese es el fundamento. Lo que Pablo le estaba diciendo, ustedes están siendo fundamentados. Ahora es que sus cimientos están siendo echados. Entonces, ese cimiento tiene que ser sólido. Yo los estoy consolando en este tiempo de tribulación. Es para que ustedes avancen, no para que ustedes se detengan. Para que ustedes entiendan que lo que Dios está formando en ustedes ahora es una capa sólida sobre la cual ese es el cimiento sobre el cual se va a edificar. No le puedo dar cosas mayores, no le puedo poner encima más cosas sin que esta capa se haya solidificado.
Así es que ustedes tienen que ser afirmados en sus corazones. O sea, sus corazones tienen que estar cimentados, que nada los mueva. Que nada los mueva. Que venga tormenta, venga, sea lo que sea que venga, ustedes tienen que estar afirmados. Ustedes tienen que estar cimentados. ¿Y qué es lo próximo que le dice? Irreprensible en santidad. Irreprensible. ¿Y qué es irreprensible? Irreprensible es algo que no merece represión. El que es irreprensible no se les reprende. ¿Por qué? Porque la reprensión es la acción, ¿verdad?, de reprender. Cuando tú reprendes a alguien, si buscas el significado, vas a encontrar que es una expresión de autoridad. Y cuando te hablo de autoridad, ¿verdad?, y severa. Es una expresión de autoridad y severa, de desaprobación que se le hace a una persona que se está comportando mal a causa de su mal comportamiento, acerca de su comportamiento desordenado. Entonces, cuando tú eres reprendido, es porque no estás haciendo las cosas bien. Y hay personas por ahí que insisten en hacer de Dios el Dios que ellos quieren creer. Yo le voy a decir algo a usted. Dios no es el Dios que usted quiere creer. Dios es el Dios que Dios dice que Él es. Y Dios dejó instrucciones a la iglesia de, en el nombre de Jesús, corregir a los hermanos. Y dijo cómo debía de hacerse. Dijo, usted primero lo llama a él solo. Si él persiste en hacer lo malo, busque 2 o 3 testigos y llámelo delante de 2 o 3. Y si él persiste en hacer lo malo, entonces expóngalo delante de la congregación. Y por último, si él persiste en hacer lo malo, sáquelo de la congregación. Así es que si usted no lee la Biblia para conocer al Dios que usted le sirve, yo le exhorto que usted la lea para que usted no ande juzgando a las personas que le sirven a Dios, que se ven en la obligación de obedecer a Dios. Porque déjeme decirle, después que usted tiene el corazón de Cristo, los ojos de Cristo, el amor de Cristo, es difícil abrir la boca para reprender a los hermanos. Es difícil. Es triste. Usted no entiende. El que tiene el corazón de Cristo tiene que orar mucho para que Dios le dé la fuerza de abrir la boca. Porque muchas veces la palabra de Dios es dura. Y es el mismo Dios de amor. El Dios que manda reprender. El Dios que manda corregir. Y el Dios que dice, quiero que lo hagas enfrente de todo. Porque Dios lo hace. Créame, Dios lo hace y está respaldado por las Escrituras. No forme al Dios que usted quiere formar. Conozca a Dios a través de las Escrituras, a través de su palabra y a través de una relación personal con Él. Dios corrige. Dice que Dios, a quien recibe por hijo, disciplina. A quien Dios ama, disciplina. Y dice, y si Dios no te disciplina, entonces tú no eres hijo. Entonces mejor es que te discipline, porque si te disciplina, eres hijo. Así es que cuando Pablo le escribe diciéndole a los hermanos en Tesalónica, para que sean afirmados vuestros corazones, le dice, a pesar de lo que esté pasando, tu corazón tiene que estar afirmado. Porque voy a edificar sobre él. Y es necesario que nada lo mueva. Y segundo, tiene que ser irrepresible en santidad, que no haya ninguna represión. Y lo que quiero que veas aquí, que la represión tiene que ver con el comportamiento. El Señor te está diciendo, tienes que cambiar tu conducta. En Él tienes que cambiar tu conducta. Tu mente tiene que ser renovada. Las cosas tienen que ser cambiadas en ti. Tienen que ser irreprensibles. ¿Y para cuándo? Dice, delante de Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo con eso? Óyeme, imagínate tú, si Él
alrededor de 10 meses después que la iglesia fue edificada, le manda a decir: ustedes tienen que estar irreprensibles delante de Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuántos siglos han pasado después que le escribió esa palabra? Mire, estamos en el siglo XXI y eso fue en el primer siglo. En el primer siglo, y ya estamos en el 21. Cada siglo tiene 100 años. Súmelo usted, no se lo voy a decir. Jesús murió en el año 30 después de Cristo. Esta carta se escribió a los hermanos en el año 50, más o menos por ahí después de Cristo. Cuente de 50 años. ¿Usted sabe lo que Pablo le estaba diciendo a ellos? Desde ahora y para siempre. O sea, el comportamiento de ustedes, el corazón tiene que ser afirmado para que su comportamiento se halle irreprensible delante del Padre en la venida de nuestro Señor. Nuestro Señor no ha regresado. Y sea el tiempo que a usted le toque vivir aquí en la tierra, todo el tiempo de su vida en Cristo, usted tiene que hallarse irreprensible a la hora que el Señor venga. O sea, que usted tiene que estar pendiente de que no haya manera de que a usted se le reprenda, porque usted no lo merezca. Porque irreprensible es que usted no merece ser reprendido. O sea, que cuando Dios lo mire, diga: no, como él dijo de Job: ¿has mirado mi siervo justo? Así tiene que decir Dios de usted. ¿Has mirado mi siervo fiel? Porque mire lo que dice: irreprensible es en santidad. Y santidad viene de la palabra santo. Y santo, ¿qué es? Una persona que es dedicada a Dios. Una persona que se ha consagrado para Dios, que se ha guardado para el Dios santo que lo llamó. Entonces, para ese periodo, usted tiene que ser cimentado para crecer. ¿Cimentado en qué? Cimentado en amar a Dios sobre todas las cosas. Cimentado en amar al prójimo. Cimentado en servir voluntaria e incondicionalmente. ¿Qué le estoy diciendo? Que los frutos del Espíritu tienen que crecer en usted. Que los dones que Dios le ha dado tienen que ser ejercitados y desarrollados a favor del prójimo. Que sus acciones, todo su ser, sea edificado irrepresiblemente para el día del Señor. Yo espero que en este día usted haya entendido lo que Pablo quiso decirle a los tesalonicenses en ese primer siglo y lo que le está diciendo a usted en este tiempo que le ha tocado vivir. Óigame, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús, usted tiene que estar afirmado, usted tiene que estar sólido, usted tiene que estar cimentado y usted tiene que estar irreprensible en santidad. Su entero ser, alma, cuerpo y espíritu edificado irreprensiblemente desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, su hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios le bendiga.